Muy bien, buenos días a todos y a todas. Hoy es el primer domingo de un nuevo curso, el curso 2016-2017, y os lo creáis o no, en 4 días nos vamos a plantar en la Navidad, en 4 más de Semana Santa y otro año ventilado. Lo digo porque de aquí a nada tendremos el retiro, después del retiro pues ya entramos en el periodo del Adviento y todo se va precipitando. En esta mañana el sermón que me gustaría compartir con vosotros está relacionado con el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, como bien sabéis, ocupa los capítulos 7, 8 y 9 del Evangelio de Mateo y sus paralelos en el Evangelio de Lucas. Durante los próximos meses, Dios mediante, me gustaría estar predicando sobre el Sermón del Monte, y debido a la longitud del Sermón del Monte es muy probable que todo el año nos quedemos dándole vueltas al Sermón del Monte y a cómo aplicarlo y cómo vivirlo en nuestras vidas. En alguna ocasión ya hemos hablado de esta analogía. Todos vosotros, o la mayoría de los que estáis aquí, tenéis un teléfono móvil, ¿verdad? Algunos más de uno. He visto que algunos lleváis más de un teléfono móvil. Pero, ¿cuántos de vosotros estáis familiarizados con el sistema operativo que hace que funcione vuestro teléfono? La mayoría de nosotros simplemente lo utilizamos y ya está. No sabemos cuál es el sistema operativo que hace que pueda funcionar. Algunos, como es mi caso, llegamos hasta el punto de saber que el mío es un iOS, otros que es un Android, otros funcionáis con Windows y otros es tan viejo lo que tenéis que no sabéis ni con qué funciona, ¿no? Funciona por fe, porque no tiene ni sistema operativo de viejo que debe de ser. Sé que es una analogía, pero el sistema operativo de tu teléfono móvil es el que determina lo que puedes hacer o lo que no puedes hacer con el mismo. El problema es que los fabricantes van actualizando el sistema operativo y aunque tú no quieras cambiar de teléfono, llega un momento en que tu sistema operativo está obsoleto y ya no puedes manejar las nuevas aplicaciones que van saliendo al mercado. Sí o sí te obligan a cambiarlo. Bien, el punto no es discutir sobre los sistemas operativos, pero sí utilizar esta analogía, porque de la misma manera que el sistema operativo determina lo que un teléfono móvil puede hacer o puede dejar de hacer, de la misma manera cada uno de nosotros tenemos un sistema operativo en nuestra mente que determina lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Los que estudian el comportamiento humano dicen que hay 3 círculos. Imaginaos una circunferencia con 3 círculos concéntricos. En la parte más exterior, el círculo más exterior es la conducta. Es lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Es lo que nosotros vemos más. Nosotros podemos ver nuestras conductas. Las podemos valorar, las podemos aprobar o las podemos desaprobar. Pero dicen los estudiosos del comportamiento humano que estas conductas responden a un círculo más interior que son tus valores. Aquello que tú consideras importante o que no consideras importantes. Tus valores determinan tu conducta. Pero tus valores, nuevamente, dicen los estudiosos del comportamiento humano, están determinados por tu comprensión y tu visión del mundo. Es decir, que tu comprensión y visión del mundo, que es el centro, el núcleo, determina tus valores. Y tus valores determinan tu conducta. ¿Sabéis cuál es el problema? Que muchos de nosotros simplemente miramos nuestras conductas, pero nunca nos hemos parado a reflexionar cuáles son los valores detrás de nuestras conductas y nunca nos hemos parado a reflexionar cuál es la manera de entender el mundo que ha generado esos valores que a su vez generan esas conductas. ¿Me he sabido explicar con la suficiente claridad? Porque en el centro, en el corazón, como dice la Biblia, es donde se genera todo. Ahí es donde se genera tu manera de ver el mundo y mi manera de ver el mundo, que determina nuestros valores y determina nuestra conducta. Ese sería nuestro sistema operativo. Yo creo que el Sermón del Monte debería de ser nuestro sistema operativo.
Lo cierto es que si tú y yo no tenemos este sistema operativo, que es el Sermón del Monte, funcionamos con otro sistema operativo, pero todos, sin excepción los que estamos aquí, necesitamos un sistema operativo para poder funcionar. Tendrás uno o tendrás otro, pero tienes un sistema operativo y ese sistema operativo determina tus valores y determina tus conductas. Algunos tenemos sistemas operativos mixtos. Hay una parte del sistema operativo bíblico y otra parte del sistema operativo no bíblico. Yo creo que lo bueno del Sermón del Monte es que nos puede ayudar a nivel individual y nos puede ayudar como comunidad a replantearnos cuál es nuestro sistema operativo, bajo qué sistema operativo cada uno de nosotros estamos funcionando. Así que durante este curso, Dios mediante, iremos revisando nuestro sistema operativo y será una oportunidad para ponerlo al día, para hacer una actualización. Será también una oportunidad para poder reflejarnos en el Sermón del Monte, ver dónde estamos bien y ver aquellas áreas en las que el Señor nos está retando y nos está desafiando a actualizar nuestro sistema operativo. Fijaos que este sermón se llama el Sermón del Monte. Se llama el Sermón del Monte porque dice que Jesús estaba en un monte cuando predicó o cuando compartió este sermón. Pero me gustaría que pudierais ver un paralelismo entre dos montañas. Imaginaos que dividimos el auditorio en dos grandes secciones. Una sección, que seríais vosotros, los de la derecha, otra sección, que seríais los de la izquierda, y vosotros estáis en el purgatorio, ¿no? En el limbo. No estáis ni en un lugar ni en otro. Pero imaginaos que la derecha es el monte Sinaí y la izquierda es el Sermón del Monte, porque hay un paralelismo muy grande entre el monte Sinaí y el Sermón del Monte, o el monte donde se predicó el sermón. Fijaos que en la Biblia el monte siempre tiene un valor simbólico. Aparte de que es un accidente geográfico, la montaña siempre es el lugar donde Dios se revela a su pueblo. Dios se reveló a su pueblo en el Sinaí, en el monte Moria, cuando Abraham fue a matar a su hijo, a sacrificar a su hijo, Dios se le reveló. Dios se reveló a Moisés en el monte Sinaí. La transfiguración se da lugar en el monte de la transfiguración, que no tengo ni idea de cómo se llama. Y también todos sabemos que Jesús fue crucificado en el monte de la calavera, y que su ascensión a los cielos tuvo lugar también en un monte en Galilea. Porque en la Biblia la montaña es mucho más, nuevamente, que un accidente geográfico. Es el lugar donde Dios habla y se revela a su pueblo. Fijaos que en el Sinaí, los que estáis en el Sinaí, Dios habla y Dios le da a su pueblo la ley. La ley es dada en Sinaí. Recordáis que hubo este momento de compañerismo entre Dios y Moisés recibió la ley y Moisés enseñó la ley al pueblo, porque la ley era la manera en que el pueblo se tenía que regir y se tenía que conducir en el pacto que Dios había establecido con su pueblo. Si me lo permitís, yo diría que la ley era el sistema operativo del Antiguo Testamento. Era el sistema operativo del pueblo que vivía bajo el pacto. Pero por otro lado tenemos el monte del sermón, o el monte donde se dio a lugar el sermón. Dios vuelve a hablar y Dios lo que nos está dando son las normas de conducta para que su pueblo pueda vivir en el reino. Así que en el monte del Sinaí se da la ley para vivir bajo el pacto. En el monte donde se predica el sermón se nos da las nuevas normas para poder vivir en el reino de Dios. Es muy interesante, si vais al Sermón del Monte, 6, 7 y 8 del Evangelio de Mateo, que veréis que en 6 ocasiones, como mínimo, Jesús dice una frase muy interesante. Oísteis que fue dicho, monte del Sinaí, pero yo os digo. Es decir, en el pasado se nos dio un sistema operativo, pero yo ahora os doy un sistema operativo nuevo. Y se hace esta contraposición. Todo en la Biblia tiene un sentido y todo en la Biblia tiene un valor. Nada es casual ni nada es dejado al azar. No es al azar que Jesús habla desde el monte, no es al azar que él utiliza la frase «oísteis que fue dicho» e introduce una de las expresiones del Antiguo Testamento, pero yo os digo, y nos introduce uno de los principios operativos de cómo hemos de vivir en el reino. Así que
hay esta especie de paralelismo entre el monte del Sinaí y el monte en el que se predica el sermón. Pero dejadme que ponga en contexto el sermón del monte. Durante estas semanas próximas, cuando esté predicando de este sermón, Dios mediante, estaré utilizando el texto de Mateo. Como os he dicho antes, son los capítulos 6, 7 y 8 del Evangelio de Mateo. En algunas ocasiones, porque es necesario y porque tendremos mayor claridad en el texto, iremos a las referencias del Evangelio de Lucas, que como bien sabéis es un paralelo, hay la versión paralela del Evangelio del Sermón del Monte. Perdonad. Utilizaremos a Mateo porque Mateo es un escritor muy didáctico. A mí me gusta Mateo porque de alguna manera me siento identificado en su manera de pensar. Mateo es mucho de punto 1, punto 2, punto 3 y de explicar las cosas de una manera didáctica que favorezca el aprendizaje por parte de aquellos que lo están leyendo. Fijaos que el Sermón del Monte se encuentra en los capítulos 6, 7 y 8 del Evangelio de Mateo. Pero primero, Mateo nos ha presentado la historia del bautismo de Jesús. Vamos por capítulos. Primero, Mateo nos presenta la historia del bautismo de Jesús y nos va explicando cómo Jesús, poco a poco, va siendo consciente de su identidad como Mesías y también va siendo consciente de la misión que Dios le ha dado. En el bautismo, Jesús plenamente es consciente de su misión. Este es mi Hijo amado, dice la voz de parte del Padre, en quien yo me complazco. Después de que acaba la historia del bautismo, se introduce la historia de la tentación. Y en la historia de la tentación es muy interesante porque Jesús escoge los medios que Él va a utilizar para llevar a cabo su misión. Es interesante, y todos conocéis el diálogo entre Satanás y Jesús. Satanás le ofrece un mesianazgo o una manera de ser Mesías muy diferente de la manera que Dios quería para Jesús. Y Jesús opta por el camino de ser un Mesías que sufre y que padece, en vez de ser un Mesías que utiliza los recursos de este mundo para imponer su reino. Y de aquella manera Jesús utiliza los métodos que el Padre, la voluntad del Padre, requiere. E inmediatamente después es cuando aparece el Sermón del Monte. Jesús ya sabe cuál es su misión, Jesús ya ha escogido los métodos que va a utilizar para llevar a cabo su misión, y luego, ¿qué tiene que hacer Jesús? Capacitar a aquellos que van a ser sus compañeros para la misión. Si vais al texto de Lucas, el texto de Lucas es muy interesante, porque dice que Jesús pasó toda la noche orando. Después de pasar toda la noche orando, escogió a 12, y después a esos 12 les predicó lo que sería el Sermón de la Montaña. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo era compartir con ellos lo que sería la esencia, el meollo, la parte central, la parte esencial de su enseñanza. Así que Jesús, en su bautismo, se identifica con su misión. En la tentación escoge los medios de la misión y por medio del Sermón del Monte capacita a sus seguidores con el mensaje que será el responsable de la misión. Si vosotros vais al Sermón del Monte vais a ver que Jesús habla de 3 facetas muy importantes. Habla de nuestra relación con Dios, habla de nuestra relación con el prójimo y habla de nuestra relación con nosotros mismos. Más práctico no puede ser. Si me gusta por algo el Sermón del Monte es porque es eminentemente práctico. No es especulación teológica, no es especulación apologética, no es especulación sobre la segunda, tercera o cuarta venida, es simplemente vive de esta manera, actúa de esta manera, piensa de esta manera, utiliza estos valores en tu vida. Entonces, el Sermón del Monte es tremendamente práctico. Nos va a hablar de nuestra relación personal con Dios, nos va a hablar de nuestra relación con el prójimo y también nos va a hablar de nuestra relación con nosotros mismos. Por eso, de alguna manera, como os estaba diciendo anteriormente, el Sermón del Monte constituye el sistema operativo en la vida de cada cristiano. Es muy interesante, ¿sabéis por qué? Porque fijaos, muchos de los que estamos aquí llevamos más años en el Evangelio que Carracuca. Para los que nos visitáis otros continentes, es una manera de decir, llevamos muchos años en el negocio del Evangelio. Pero yo diría que algunos de vosotros continuáis operando con el sistema operativo de cuando os convertisteis. Y no lo habéis actualizado nunca. Tenéis un sistema operativo total, completa y absolutamente obsoleto. ¿Y sabéis lo que sucede cuando se tiene un sistema operativo obsoleto? Que uno ya no tiene la capacidad de manejar las nuevas aplicaciones, ya no tiene ni siquiera la capacidad de actualizar
las viejas aplicaciones que uno tiene en su teléfono móvil. Lo que quiero decir con esto es que tal vez nosotros cuando nos convertimos, nuestro sistema operativo era la última versión y la última edición y funcionaba muy bien y lo manejábamos muy bien y nos ayudaba a manejar la vida. Pero como no hemos ido actualizando nuestro sistema operativo, nos encontramos ahora con una vida increíblemente compleja, con unos retos y con unos desafíos que ni siquiera teníamos la capacidad de anticipar el día que nos convertimos. Pero como nuestro sistema operativo no se ha actualizado, no tiene la capacidad de ayudarnos a vivir la vida en un mundo tan complejo, en un mundo tan volátil, en un mundo tan cambiante y en un mundo de tantas tensiones y tantos desafíos como el que nos ha tocado vivir. Por eso el Sermón del Monte para nosotros puede ser una oportunidad de parte del Señor para actualizar nuestro sistema operativo, para ponernos al día, para poder cargar nuestro sistema operativo con la última edición que nos permita poder afrontar los desafíos del mundo en el que el Señor nos ha permitido vivir. Simplemente, antes de entrar ya en la recta final, me gustaría que cuando hablamos del Sermón del Monte, por favor, no penséis que el Sermón del Monte fue un sermón como este, en el sentido en que Jesús se sentó y que Jesús empezó a hablar y que les hizo una predicación de todo el contenido de los capítulos 6 y 7 y 8 de Mateo. No. Todos los estudiosos de la Biblia afirman que lo que Mateo ha hecho es simplemente recoger una buena cantidad de enseñanzas de Jesús, las enseñanzas que son centrales, las que son nucleares, las que son esenciales, lo ha empaquetado en 3 capítulos y le ha llamado, o le hemos llamado nosotros, el Sermón del Monte. Pero con toda probabilidad, lo que estamos leyendo en estos capítulos simplemente son trozos o fragmentos de predicaciones que Jesús a lo largo de su ministerio debió de hacer y que Mateo, por una cuestión puramente didáctica, los ha agrupado de manera continuada en lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. ¿Me he sabido explicar con suficiente claridad? Bien, alguien puede decir, ¡qué barbaridad! No, esto no afecta para nada a nuestra fe. Si vosotros vais al Evangelio de Lucas, vais a ver que las enseñanzas que Mateo agrupa en 3 capítulos seguidicos, cuando vais al Evangelio de Lucas, vais a ver que aparecen dispersas en diferentes lugares y en diferentes contextos y en diferentes circunstancias. ¿Por qué? Porque Lucas no ha visto la necesidad de agruparlas didácticamente y nuevamente Mateo, que es muy didáctico, que es muy estructurado, que busca siempre la comprensión por parte del lector de la mejor manera posible, ha decidido agruparlos. Por lo tanto, cuando hablamos del Sermón del Monte, por favor no penséis que Jesús se sentó, sacó el púlpito portátil y empezó a predicar, porque eso sería inaguantable para los discípulos y para nosotros mismos. Hay tanto contenido, es tan importante, es tan desafiante, que esto va en contra de todas las normas de la homilética. Porque siempre te dicen que en homilética nunca trates de compartir más de un principio en un mismo sermón. Y aquí no nos encontramos con un principio, en Mateo 6, 7 y 8. Nos encontramos con 50 principios. Es imposible que ninguna mente lo pueda procesar y lo pueda aplicar. Así que, cuando hablamos del Sermón del Monte, pensad más bien no en nuestro modelo cultural de sermón. Pensad más bien en una serie de colección de principios fundamentales y básicos para la vida cristiana que Jesús en diferentes ocasiones debió de predicarlo a sus discípulos y que Mateo, por una cuestión puramente didáctica, ha decidido agruparlo en lo que nosotros llamamos el Sermón del Monte. Dejadme que hoy, para acabar, simplemente comparta con vosotros los 2 primeros versículos del Sermón del Monte. Mi tentación era lanzarme hoy de cabeza a las bienaventuranzas, pero me parece que no sería adecuado comenzar con las bienaventuranzas sin antes haber hecho una introducción del Sermón del Monte, poder tener un contexto, que cuando en los días sucesivos, Dios mediante, vayamos trabajando el sermón, podamos tener este contexto. En la introducción, que la encontráis en Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2, Mateo dice lo siguiente: viendo la multitud, Jesús subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo la boca, les enseñaba diciendo. Y aquí comienza el contenido del Sermón del Monte. Dejadme que, de una manera muy breve, os dé unas pinceladas de este versículo, de estos 2 versículos, Mateo 5, 1 y 2. Dice que Jesús se sentó.
Parece una tontería, ¿verdad?, que Mateo diga, y Jesús se sentó. Podía haber predicado de pie. Nunca habéis visto a un predicador predicar sentado, ¿verdad? A no ser que tenga silla de ruedas. Habitualmente los predicadores predicamos de pie. No sé por qué, pero es la costumbre. Supongo que para ver mejor el auditorio y para que el auditorio te vea a ti. Pero lo que es interesante es que los maestros de la ley, aunque es cierto que a veces enseñaban a sus discípulos mientras caminaban y mientras iban en la marcha, iban compartiendo principios, lo que es cierto es que los maestros de la ley, cuando querían enseñar lo que era esencial, lo que era fundamental, lo que era súper importante, lo hacían sentados. Lo hacían sentados. Vamos a ver si es un mensaje para mí. Podéis chequearlo, aprovechad para chequearlo, si es el Señor que nos quiere decir algo especial ahora, porque nunca sabes. En el pasado el Señor habló a través de los profetas y hoy envía WhatsApps o correos electrónicos. Nunca lo sabes, ¿no? Bien, es interesante porque cuando un doctor de la ley quería enseñar algo importante, se sentaba. Y esto ha pasado a nuestro lenguaje cotidiano. Por ejemplo, las personas que enseñan en la universidad, ¿qué son? Catedráticos, ¿verdad? Un catedrático, ¿quién es? Aquel que enseña en la universidad y que posee una cátedra. Pero la palabra cátedra, en latín, es la palabra silla. Así que es interesante, porque un catedrático es el que posee una silla. No en el sentido de que posee una silla y se puede sentar, sino en el sentido en que posee una posición desde la cual puede enseñar. Por eso también en nuestro lenguaje ha quedado la expresión sentar cátedra. Cuando decimos sentar cátedra, ¿qué queremos decir? Que estamos enseñando con autoridad, que lo que decimos es realmente una cosa probada, una cosa confirmada y una cosa seria. Por eso el Papa, cuando habla y cuando, según la Iglesia Católica, sienta doctrina, habla ex cátedra, es decir, habla desde la silla. Es interesante porque, si os dais cuenta, lo que nos quiere decir Mateo es que Jesús consideraba que lo que iba a compartir en el Sermón del Monte era tan importante, era tan serio, que se sentó. Para nosotros puede ser un detalle insignificante, pero recordad que Mateo es un evangelio que está escrito principal y primeramente para un auditorio judío, y por lo tanto para un judío aquello tenía todo el sentido del mundo. El judío que estaba leyendo este evangelio, el judío que era el destinatario original de este evangelio, cuando leyó que Jesús se sentó y comenzó a enseñar, aquel hombre sabía que aquello era muy importante. Aquello no era una enseñanza normal. Aquello no era una de las muchas enseñanzas que pueden aparecer a lo largo del evangelio. Aquello era una enseñanza nuclear, era una enseñanza central, era una enseñanza de primer orden, y por eso Jesús se sienta. ¿Tiene sentido? ¿Me he sabido explicar? Bien. Dice que se sentó y vinieron a él sus discípulos. Los que el domingo pasado vinisteis al culto, recordáis que estuvimos hablando de tomar la iniciativa de acercarse a Jesús. Los discípulos no fueron pasivos, sino que tomaron la iniciativa, fueron intencionales en acercarse a Jesús para aprender de Jesús y para que Jesús les enseñara. El domingo pasado estuvimos hablando de esta tensión saludable entre el Dios que se acerca a nosotros, pero que espera que nosotros nos acerquemos a Él. Esa tensión quedaba resumida en aquel pasaje de Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice a continuación Mateo, recordad lo que os estaba leyendo de los versículos 1 y 2, y abriendo la boca les enseñaba. Abriendo la boca. Es interesante porque la expresión abriendo la boca, a no ser que escribiera lo que les quería enseñar, parece como tonta, ¿verdad? Parece como superflua. Es como una repetición innecesaria, pero no lo es. Recordad que Mateo es muy didáctico y recordad que Mateo está pensando principalmente en un público judío, y para el público judío todos estos detalles son muy significativos, porque la expresión abriendo la boca era una frase hecha, como de las muchas frases hechas que nosotros tenemos en nuestro lenguaje, pero era una frase hecha que se utilizaba en dos situaciones. Primero, se utilizaba cuando alguien iba a decir algo que era tremendamente serio y tremendamente importante.
Era una manera de decir, hey, lo que viene a continuación es realmente importante. Prestad atención. Centraos en lo que os voy a decir, porque lo que os voy a decir ahora es realmente lo más importante que os puedo decir. ¿Tiene sentido? Por eso Jesús dice que abriendo su boca les enseñó. Pero se utilizaba no solamente cuando alguien quería introducir algo que era muy solemne o era muy importante. También se utilizaba cuando alguien quería hablar desde el corazón. Cuando alguien realmente quería ser totalmente honesto y totalmente transparente a la hora de hablar. Nosotros tal vez podríamos decir, mira, con el corazón en la mano es una manera de expresar que lo que te voy a decir realmente es algo muy sentido, es algo que viene sin filtros, es algo que no pretende ser políticamente correcto, es algo que nace directamente de mi corazón. De tal manera que un judío, cuando estaba leyendo esto y llegaba a este momento en que dice Jesús abriendo su boca, ese judío decía, lo que ahora viene es importante. Lo que ahora viene es enseñanza de primera categoría. Lo que ahora viene es realmente algo que está dicho desde el corazón de Jesús. O si me lo permitís de otra manera, desde el corazón de Dios. Finalmente dice que abriendo la boca les enseñaba. Y es interesante porque lo que nosotros hemos traducido por enseñaba es un tiempo verbal, el aoristo, en griego, que no tiene traducción castellana ni catalana. La mejor manera de traducirlo sería, y de manera continuada, de manera habitual y de manera constante, Jesús les enseñaba. Lo cual quiere decir que esto no fue una situación puntual. Esto no fue una ocasión en el tiempo y en el espacio en que Jesús dio este sermón. Y verdad que si yo el domingo que viene os repitiera este sermón, os desconectaríais totalmente porque os sonaría familiar. Algunos os desconectáis igualmente, aunque sea nuevo. Pero si lo repitiera, sería un factor añadido para desconectaros. Pero lo que nos está diciendo aquí Mateo con esta expresión es que esta enseñanza de Jesús era una enseñanza que él acostumbraba a repetir. Era una enseñanza que la consideraba tan importante que no lo dijo solamente una vez y ya se olvidó, sino que formaba parte de las enseñanzas continuadas de Jesús. Bien, con esto hemos llegado al final. Lo que quería en esta mañana compartir con vosotros, dejadme que haga un breve resumen, es que durante este curso vamos a hablar del Sermón del Monte. Yo os decía que el Sermón del Monte es el sistema operativo del creyente. El Sermón del Monte, como el sistema operativo de un móvil, determina lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Determina tus valores y determina tus conductas. Hemos hablado del paralelismo entre el Sinaí y el monte en el que se predicó el sermón. En el Sinaí se nos dio la ley, y la ley era el sistema operativo para vivir bajo el pacto. En el Sermón del Monte se nos da un nuevo sistema operativo, el que nos ayudará para vivir en el reino. Y recordáis que yo os he comentado la frase de Jesús: ¿oísteis que os fue dicho? Pero lo que yo os digo es esto. Hemos hablado también de que el sermón no lo podemos considerar como un sermón en el sentido clásico de la palabra, sino más bien como una colección de las enseñanzas fundamentales y centrales de Jesús, aquellas que él consideraba esenciales y que Mateo, a efectos puramente didácticos, los agrupó en lo que conocemos como el Sermón del Monte. Y la prueba de que es simplemente una colección es que en el Evangelio de Lucas lo vais a ver diseminado a lo largo de todo el Evangelio. Finalmente he compartido con vosotros los versículos introductorios. Jesús se sentó, abrió su boca y les enseñó. Hemos hablado que sentarse era cuando algo era realmente importante, un maestro se sentaba. Hemos dicho que abrir la boca era, de alguna manera, alertar al público de que aquello que venía a continuación era de primera importancia y que además venía desde el corazón. Y hemos hablado de enseñaba en el sentido en que no fue una cosa puntual, sino era algo que de manera continuada Jesús hacía. ¿Cómo podemos aplicarlo? Bien, a mí me gustaría desafiaros a varias cosas. Yo quisiera pediros que leáis el Sermón del Monte. Son 3 capítulos. En una semana, hasta los más perezosos podéis hacer un esfuerzo sobrehumano y sobrenatural de leerlo, ¿verdad?
hasta los que os cuesta más leer. Para los que os cuesta leer, sepáis que en YouVersion lo tenéis también oído, es decir, que os podéis poner los cascos y poder escuchar los capítulos 6, 7 y 8 de Mateo. Si incluso escuchar te cuesta, yo te animo a que veas la película Jesús. En el comienzo de la película Jesús tienes el Sermón del Monte ilustrado. Ves a YouTube y en YouTube tienes 40.000 versiones del Sermón del Monte escenificadas, con acento latino, con acento hispano, si lo quieres en inglés con subtítulos. Pero yo te animaría a hacer un esfuerzo por leer el sistema operativo. Ponte al día en el sistema operativo. Y conforme vas leyendo, yo te animaría a que fueras pensando qué partes del sistema operativo tengo que actualizar y tengo que ponerlas al día. También sepáis que en el Facebook de la Iglesia, los que estáis familiarizados con Facebook, pues podéis hacerlo. En nuestra Iglesia por fin hemos puesto en marcha un Facebook y cada día yo estoy publicando un devocional sobre el Sermón del Monte. Llevamos ya 37. Si quieres profundizar más en el Sermón del Monte guiado por tu pastor, pues yo te animaría a que vayas al Facebook de la Iglesia y empieces desde el primer día y vayas haciendo un pequeño devocional diario. Si lo quieres recibir en tu correo electrónico cada mañana, me das tu dirección de correo electrónico y yo te lo pasaré. Pero yo te animo a que durante este mes hagas varias visitas al Sermón del Monte, lo puedas visitar, lo puedas repasar y sobre todo lo puedas ver como un espejo en el que mirarte. Y de esta manera tú puedas ver qué partes de tu sistema operativo necesitan ser actualizadas y lo puedas actualizar. Quiera el Señor que así sea y el domingo que viene, si Él lo permite y estamos todavía aquí, el Señor no ha venido o ninguno de nosotros ha muerto, pues estaremos trabajando las bienaventuranzas, ¿de acuerdo?